Bueno, estimadas y estimados, entremos entonces en la segunda parte de la clase para conversar un poquito sobre el aporte de Frederick Winslow Taylor en el marco de la evolución del management. Decíamos que en esta historia de la gestión empresarial, Taylor tiene un sitial de absoluto protagonismo, puesto que su libro del año 1911 ya había publicado otro con anterioridad, pero sin duda el de 1911 es el que reúne sus aprendizajes y sus experiencias, realizando un mayor aporte a la gestión empresarial, teniendo impactos enormes en la forma de comprender la organización del trabajo y de las tareas en las empresas. Les decía, Taylor, desde ese aporte se ha constituido en referencia inevitable. Es más, sus restos mortales que yacen en el cementerio de Pensilvania tiene una placa donde dice algo así como: aquí yace el fundador del management científico. Y obviamente hace mención entonces a ese papel protagónico que acabamos de señalar. Taylor tiene, a ver, con Taylor pasa algo que es comprensible entre autores que han tenido un impacto mayúsculo en la historia de las ideas y de las prácticas concretas, en este caso de hacer economía o de hacer empresa, que tiene tantos admiradores como detractores. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de autores? Si uno no va a las fuentes, puede beber solamente del conocimiento de terceros, que pueden estar muy influidos por algunas de estas partes. Entonces, si lees un libro de algún detractor, te va a decir que era una persona siniestra, sin escrúpulos, que no medía consecuencias con el único ánimo de sacar la máxima tajada para el capital. Por otro lado, si leen textos más favorables a Taylor, te dirán todo lo contrario, que fue un genio de la gestión empresarial, que fue una persona que logró encontrar las razones de la falta de productividad y competitividad de las empresas, y que gracias a eso la economía tuvo un gran impulso en los denominados 30 años gloriosos de mayor crecimiento de las economías en el mundo en el siglo XX, etcétera, etcétera. En realidad, cuando llegamos a este punto de tener dos bibliotecas, siempre es recomendable ir a las fuentes. Y en este caso, ir a las fuentes es leer al propio Taylor. Entonces, leamos el libro que escribió en 1911. Tratemos de comprender además su biografía. La biografía de Taylor es muy interesante. Es un hombre que nació en un hogar acomodado, tuvo muchas posibilidades de estudio, tuvo algunas limitaciones visuales que obligaron a repensar su trayectoria universitaria. Él decidió comenzar desde abajo en las empresas, y eso le permitió descubrir no solamente pergeñar la mejor manera de organizar las cosas, sino descubrir en concreto cómo trabajaban sus pares, sus compañeros en los procesos productivos, y esa experiencia le fue de mucha utilidad entonces luego para tratar de erradicar los tiempos muertos. ¿Qué son los tiempos muertos? Son esos tiempos en el proceso productivo donde no estamos generando valor. Entonces, todo el management siempre estuvo muy preocupado de dar cuenta de esos tiempos muertos y reducirlo el máximo posible. Por ejemplo, un típico tiempo muerto en los análisis de procesos de trabajo es el tiempo en el que en vez de trabajar estamos en el baño. Entonces pedimos: jefe, ¿puedo ir al baño? Eso me recuerda la anécdota de una empresa que visité hace mucho tiempo, que pidió nuestro auxilio
para analizar su clima de trabajo, etcétera, etcétera. Una de las cosas que me llamó la atención cuando fui al baño, había un cartel enorme que decía prohibido ingresar luego de las 15:30. ¿Por qué estaba ese cartel? Porque a las 16 era la hora de salida de la empresa y entonces aparentemente se había difundido esa cultura obrera de pedir para ir al baño a las 3:30 de la tarde y quedarse la última media hora haraganeando en el baño y evitando volver al trabajo, y eso explicaba aquel cartel en el baño. Es un signo, es un indicador de que algo no estaba funcionando bien en esa empresa, ¿no? Si tenés que huir y meterte media hora en el baño, quiere decir que en planta estaban pasando cosas que podrían ser muy, muy llamativas. En fin, los tiempos muertos siempre fueron perseguidos por todas las corrientes del management y Taylor no fue excepción en ese sentido. Digamos de Taylor, además, era un hombre extremadamente inteligente. Él tenía registradas varias patentes de pequeños inventos que había realizado. Algunos de ellos tenían que ver con inventos para mejorar la producción del acero y fueron implementados, efectivamente implementados en la industria metalúrgica de los Estados Unidos de América. Pero pasaría a la historia por sus elaboraciones sobre cómo debemos organizar el trabajo. Y en ese sentido, las elaboraciones de Taylor refieren a tres grandes principios y una serie de métodos. Los tres grandes principios, vamos a recordarlos, a tratar de hacer énfasis en esto y recordarlos muy bien. El primero, que es el característico, es lo que dirime el taylorismo de otras corrientes, es la división exacerbada, yo diría, muy clara, muy nítida, entre quienes deciden y quienes ejecutan. O sea, una división muy clara entre los ingenieros, que son los encargados de pensar el modelo de producción, de observar detenidamente cómo trabajan los obreros y a partir de ahí descubrir la mejor forma de hacer la tarea. Todo eso le corresponde a los ingenieros, que son los que deciden cómo se van a hacer las cosas. Y después están los trabajadores, que son los que van a aplicar esos conocimientos de la ingeniería en la línea de producción. Entonces, esta diferencia es lo primero que caracteriza al taylorismo. Taylor estaba convencido que una división tan tajante entre los que piensan y los que ejecutan era, era bienvenida por las dos partes. Porque él decía, hasta ahora el obrero entraba a una empresa y él tenía que decidir cómo hacer las cosas de acuerdo a la tradición, de acuerdo a su experiencia, él supuestamente sabía cómo hacer las cosas bien y tenía que hacerlas. Ahora yo le vengo a quitar un peso a los hombros del trabajador, decía Taylor. Voy a ser yo el que decida cómo se hacen las cosas y ese trabajador solamente va a tener que aplicarlas. ¿Bien? Primero, entonces, esa división. Segundo principio fundamental, cronómetro en mano, y si hay un icono que representa al taylorismo es el cronómetro, con ese cronómetro voy a medir cada movimiento de los trabajadores en sus tareas para tratar de descubrir el tiempo óptimo de producción. O sea, hay una absoluta medición de los tiempos. El propósito es encontrar el tiempo óptimo de producción, o sea, cuánto tiempo necesito para determinada tarea. Eso tampoco podemos dejarlo librado a la tradición, a la experiencia, al dejar hacer del trabajador. Taylor siempre fue muy crítico con los ritmos de trabajo del trabajador. En muchas conferencias por él dictadas, hacía hincapié en lo mismo. Decía, es un gran error por parte del trabajador reducir los tiempos de trabajo. Él está convencido que reduciendo los tiempos de trabajo mejora su calidad de trabajo, pero lo que hace es retrasar la productividad de la empresa y eso va contra sus intereses salariales. Entonces él agregaba un tercer principio para evitar esto, y es ajustar el salario a la nueva norma de los tiempos óptimos, mediante un sistema dual de paga.
había una paga que premiaba a aquel trabajador que se ajustaba a los tiempos pensados por el ingeniero, y había otra paga que castigaba a aquel trabajador que no lograra hacerlo. Entonces, se iba a ganar un mejor salario en la medida en que se hiciera un trabajo más productivo, alineado al pienso de los ingenieros. Digamos que de los tres principios, el último es el que menos se aplicó en la industria. Las razones, porque había y sigue habiendo una multiplicidad de fórmulas de pago en las industrias, en las empresas, que van desde el pago de un salario fijo hasta un salario variable o salario fijo más variable, aportes por productividad, aporte por cumplir objetivos, pago a destajo, en fin, las cantidades son enormes. Entonces, este sistema dual es uno más entre los posibles. Para Taylor era muy importante porque era la manera de motivar al trabajador en un trabajo que iba a ser más productivo para la empresa y donde la empresa iba a ganar mucho más, iba a obtener mucho más beneficios y ganancias. Bueno, una parte de esas ganancias también tenía que ir a los trabajadores por medio de este sistema dual de pago. Por encima de eso, tenemos entonces una serie de métodos que señala Taylor, que están por acá en la página 189 del libro. Vean lo que dice Taylor. Dice: así, por ejemplo, los managers toman a su cargo la tarea de reunir todos los conocimientos tradicionales que en el pasado eran patrimonio de los trabajadores. Deben clasificar, tabular y reducir estos conocimientos a reglas, leyes y fórmulas que son de inmensa utilidad para los trabajadores en la realización de su trabajo diario. Los managers, además de desarrollar de este modo una ciencia, asumen otro tipo de responsabilidades. Estas nuevas responsabilidades pueden agruparse en 4 apartados, decía. Primero, elaboran una ciencia para la ejecución de cada una de las operaciones del trabajo, lo cual sustituye al viejo método empírico. ¿Esto qué quiere decir? Que el manager entonces, aplicando la ciencia del conocimiento, tiene que elaborar un tipo de trabajo, de tarea, que sea la óptima a partir de sus conocimientos, y sustituye el método empírico, o sea, sustituye aquella tradición de cómo realizaba el trabajo los trabajadores cuando iban a una empresa. Bien, ahora es el manager el que tiene que hacer eso. Segundo, muy importante, seleccionan científicamente a los trabajadores. Ahora sigo con Taylor, pero les comento. Selección científica del trabajador. Vean, hay una nueva tarea que se le encarga a los managers, y en este caso las oficinas de personal. Las oficinas de personal, hasta el Taylorismo, eran creadas para pagarle a los trabajadores. Ahora se incorpora una tarea que se mantiene a lo largo del tiempo hasta el día de hoy, y es la selección científica, o sea, no cualquiera sirve para cualquier puesto. Entonces tenemos que seleccionar a la persona indicada. Bien, sigo. Seleccionan científicamente a los trabajadores, les adiestran, les enseñan, les forman, mientras que en el pasado cada trabajador elegía su propio trabajo y aprendía por sí mismo como mejor podía. Bien. Tercero, colaboran cordialmente con los trabajadores para asegurarse de que el trabajo se realiza de acuerdo con los principios de la ciencia que han elaborado. La colaboración cordial implica evitar el conflicto con esos trabajadores. Algo sumamente difícil, porque desde el principio Taylor tuvo problemas. Tuvo problemas con gente que le criticó la inhumanidad de su modelo. De hecho, él tuvo que ir al Congreso norteamericano a explicar en qué consistía su modelo, porque había muchos críticos. Él en su momento también temía por su vida, pensando que algún obrero desafectado por esta organización científica del trabajo podía golpearlo, atentar contra él. En fin, por lo tanto, la cordialidad del mensaje era algo harto difícil de conseguir, teniendo en cuenta las condiciones en las que solían aplicarse estos modelos. De hecho, hay una bibliografía, perdón, interesante en América Latina,
acerca de las consecuencias de la aplicación del Taylorfordismo en nuestras empresas y la altísima conflictividad que generó en algunos casos. Cuarto, el trabajo y la responsabilidad se reparten casi por igual entre el management y los obreros. El management toma bajo su responsabilidad todo aquel trabajo para el que está más capacitado que los obreros, mientras que en el pasado casi todo el trabajo y la mayor parte de la responsabilidad se echaban sobre la espalda de los trabajadores. Esto es entonces lo que decía Taylor respecto a esos métodos que había que aplicar entonces en los procesos productivos para mejorar su eficiencia. Fue un éxito total este libro, sobre todo a partir de un caso de una empresa de la Earthstone Rate Case del año 1911, donde se atestiguó que mediante el uso de la dirección científica, las empresas ferroviarias, que en ese momento estaban trabajando en Estados Unidos de América, podrían llegar a ahorrar hasta $1.000.000 por día. $1.000.000 en aquella época era, bueno, hoy es una fortuna, en aquel momento era mucho más de lo que representa hoy. Entonces esto alertó a todo el empresariado para decir, ¿realmente es así? Bueno, yo voy a tratar de implementar el management científico. Digamos que Taylor estuvo trabajando muchos años en esto, poco luego de la publicación del libro, porque él moriría en el año 1915, solamente 3 años luego de la publicación del libro. Él no fue testigo, por ejemplo, de cómo sus principios y métodos fueron aplicados en los países bajo la cortina de hierro, ¿no? En Europa Oriental, en la Unión Soviética. Eso sería después de su muerte o por casi todas las grandes corporaciones manufactureras de Estados Unidos de América. Así que fue algo que tuvo un éxito enorme. Los sindicatos reaccionaron con conflictividad, pero luego observaron que este método permitía ganancias para las empresas y también mayores salarios a los trabajadores, entonces hubo una suerte de pacto fordista, así lo denomina la literatura, por el cual los trabajadores terminaban aceptando este ninguneo de sus potencialidades en los procesos productivos a cambio de un mayor salario y aumento asegurado de los salarios reales. Hasta aquí las principales características del Taylorismo. Aún no hemos hablado del Fordismo, eso lo vamos a ver la clase que viene porque Taylorismo y Fordismo, como dije antes, forman parte de un sistema único de organización científica del trabajo. Pero ahora yo lo que quiero es que ustedes pasen al texto que hay al final del capítulo 7, que lean ese texto, que observen las características del diálogo que tiene Taylor con Smith. ¿De qué se trata ese texto? Es un ejemplo de una experiencia concreta a la que alude Taylor sobre las potencialidades de la aplicación de la organización científica del trabajo, en este caso, en el trabajo de la carga de lingotes que hacía una empresa y para la que contrató a Taylor para mejorar la carga de esos lingotes y la productividad en esas tareas relativamente simples, pero como va a demostrar Taylor que podía mejorar notoriamente su productividad. Y lo hace a través de un diálogo con un tal Schmidt. Quiero que lean ese diálogo con Schmidt y saquen sus propias conclusiones. Entonces, luego de esta introducción, entonces, les dejo con esa tarea. Lean ese diálogo, el texto final en el capítulo 7, y luego, bueno, compartan sus reacciones. Si les parece, entonces, estamos dejando por aquí. Saludos y buen trabajo.